Ya estamos de regreso, amigos, y tenemos aquí a Sergio. Él es catequista y es aspirante al diaconado. Y bueno, pues, ¿qué mejor que él para explicarnos de dónde se obtiene la fe, Sergio? Yo creo que para los niños, cuando están tomando su catequesis, pues en esta catequesis se les enseña, ¿no?, qué es la fe. Y tiene que estar bien firme, pero primeramente que los papás también sepamos de dónde se obtiene, porque si un día llega el niño y le pregunta a la mamá, oye mamá, me dijeron a mí en la catequesis de la fe, y tú le dices como papá, hijo, pues quién sabe, ¿verdad? Y ¿Cómo la suele suceder, refuerzas? así ¿Verdad? Así es, Gaby. Bien, antes que nada, pues yo me estoy soy aspirante al diaconado permanente y soy catequista dentro de la Iglesia Católica, Gaby. Mas, sin embargo, hablamos al principio de que hay una sola fe, ¿verdad? Entonces me dirijo a todas las personas que profesan su fe, ¿verdad? Desde su ámbito, desde su doctrina, Sí. porque es importante para todos, Gaby. Yo creo que Claro. todos tenemos a Dios en el corazón, como tú bien lo mencionabas, y esto es bien importante. Bien, pero es un tema que a veces también desconocemos, es un tema en el que a veces hay muchas cosas que no hemos podido descubrir. Primero que nada, vamos a ver, Gaby, ¿qué es la fe? A ver. Y según la palabra de Dios, y es lo más certero que podemos encontrar, dice que la fe, en Hebreos 11, dice que la fe es estar convencido de lo que no vemos, es estar convencido de lo que vamos a recibir sin verlo. Y casi, Gaby, me gustaría leértelo porque es una parte muy cortita, Sí. pero que es muy interesante para que podamos entender lo demás. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Uh-huh. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Esta es palabra de Dios, Gaby. Entonces, quiere decir que tener fe, confiar en Dios, aunque no lo podamos saber, sabemos que existe. Claro. Porque está hablando de aquí de una realidad. Uh-huh. Entonces, si nosotros buscamos todas las cosas que tienen que ver con la fe, por ejemplo, el hecho de decir que si tenemos fe podemos mover montañas. Ándale, ese dicho. O ese tipo de cosas, nosotros vamos a comprender, Gaby, que teniendo esta convicción, sí, podemos llegar mucho más allá de nuestros propios límites que a veces nosotros nos ponemos. Lo que platicábamos ahorita en comerciales, ¿no? Cómo a veces nosotros marcamos límites en nuestra vida de que yo ya no puedo hacer esto porque soy mayor, yo no puedo hacer esto porque estoy enfermo, sí, yo tengo un problema tan grande del que no puedo salir. Pero si tenemos fe, Gaby, podemos mover cualquier montaña. Y tener fe es tener una convicción, estar convencido de algo. Oye, pero fíjate que el otro día una persona me decía, oye, es que ¿sabes qué, Gaby? Yo creo que a mí me va a ir muy mal en la vida porque no tengo dinero, porque no estudié, no tengo oportunidades en la vida, pero sí tengo fe porque pues yo voy a la iglesia y voy a rezar diario, pero la verdad yo no creo que pueda lograr absolutamente nada, yo no creo que pues que me vaya a ir bien. Entonces yo le comentaba a esta persona que tener fe, pues es tener fe también en uno mismo. ¿Por qué? Porque pues Dios está en nuestro corazón, Sergio. Así es. Si no tenemos fe, nosotros pues tampoco tenemos fe en Dios. Todos somos Dios, todos lo tenemos en nuestra alma, en nuestro corazón, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo puedes decir que vas a la iglesia y al mismo tiempo estás diciendo que no vas a poder ayudar a nadie que lo necesita, que no tienes los recursos, que no tienes la forma, ni siquiera a tu propia familia y ni siquiera a ti mismo? Yo creo que ahí se mira la ausencia de fe, Gaby. Yo creo que ahí puede haber religiosidad más no fe, que son dos cosas. Yo quería diferenciar. Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces es muy importante precisamente que descubramos qué es la fe para poder vivir la fe, vivirla, experimentarla en nuestra vida. Y te aseguro, Gaby, porque lo hemos escuchado en testimonios, lo hemos vivido en carne propia, me lo has platicado, te lo he platicado, algunas de nuestras vivencias, y pues no es otra cosa más que hemos tenido la confianza, ¿no? Para que las cosas sucedan y las cosas se logren. Así es, pero lo que pasa es que no tenemos muy claro esto. Muchas veces pensamos, como ahorita ya te mencionaba y les mencionaba, amigos, que tener fe es ir a rezar, que no es nada malo, al contrario, qué bueno que podamos contactar con Dios, que lo tengamos siempre presente en nuestra vida, en todo lo que hagamos, porque cuando algo sucede, creemos que Dios no tiene nada que ver ahí. Entonces
tanto tiene que ver en las cosas que parecen malas como en las buenas, pero nada más nos acordamos de Él cuando nos sucede lo malo. Fíjate, qué curioso. Si nos está yendo de maravilla, ni te acuerdas de Dios. Pero lo malo también es que cuando te va mal, te acuerdas de Él, pero para reclamarle y para decirle, oye, Dios, pues yo te dije que quería aquel trabajo y no me lo conseguiste, pero ¿tú qué hiciste para conseguir aquel trabajo? ¿Fuiste a la cita de negocios? ¿Te levantaste temprano ese día? ¿De qué humor ibas? De verdad, cuando te levantaste, ¿le diste gracias a Dios porque te dejó amanecer vivo? O pusiste en sus manos ese momento que ibas a tener en la entrevista, ¿no? Señor, pues voy a tener una entrevista de trabajo, pon los medios necesarios para que me contraten, tener esa certeza, esa seguridad, pues de la acción de Dios. Así es. Entonces es muy importante que nosotros, eso también es parte de la fe, que no vayamos a una entrevista de trabajo o que no vayamos a cualquier cosa, a la escuela a presentar un examen, no sé, a ver si el muchacho o la muchacha nos va a aceptar como novios o si nos van a decir que sí o que no, de que se casan con nosotros, ¿no? Pero ya vamos predispuestos a que no nos va a ir bien y enojados y tristes y preocupados y no dormimos. Pues eso yo creo que también es no tener fe, porque pues a fin de cuentas Dios es el que mueve todas las cosas, pero principalmente nos mueve a nosotros para que las hagamos. Porque, Sergio, luego sucede que si le pedimos a Dios mucho, Diosito, por favor, que me den el trabajo, pero no te levantas. Así es. No vas a ir a pedir el trabajo, pues entonces Dios no va a traerte aquí al jefe o no va a llevar la solicitud de empleo, ¿verdad? Así es. Entonces, la fe es que tú digas, yo me voy a levantar, Dios, muchísimas gracias por el día de hoy, voy con todo mi cariño a pedir este trabajo, con todo mi entusiasmo y voy acompañado de ti. Y yo sé que lo que suceda va a ser por mi bien. Entonces ahí, Gaby, es donde podemos confirmar de que la fe va asociada con una acción. Entonces, cuando no hay una acción, aunque exista una religiosidad, por ejemplo, un rezo o el acudir a la iglesia, existe una religiosidad, pero si no existe una convicción que te lleve a actuar, ¿verdad? Yo quiero que Dios me ayude en tal cosa, pero yo no hago nada, pues entonces, efectivamente, lo que tú dices, no hay fe, no existe una fe. En realidad, decimos que creemos en Dios, pero no tenemos fe. Así es que es muy fácil decir que creemos en Dios cuando nos va bien. Ese es el problema, ¿verdad? Que hay que creer en Él también cuando tengamos algún problemita, ¿verdad? Y fíjate, Gaby, precisamente decimos, bueno, yo no me acuerdo de Dios más que cuando me va mal, pero ni siquiera en el sentido de la fe, porque en realidad nomás le reclamamos, o sea, no creemos que puede cambiar las cosas. En vez de acercarnos a Él con fe, en decir, Señor, estoy pasando por esta dificultad o esta circunstancia, ayúdame para que esto cambie. Nos acercamos a reclamar como algo ya perdido, Gaby. Y si tú te sientes perdido o alguien se siente perdido, es porque no tiene fe. Así es. Porque si tuviéramos fe, pues entonces la esperanza está latente de que las cosas pueden mejorar. Entonces yo le pido a Dios, pero actúo en conforme a lo que le estoy pidiendo. Como tú bien dices, no puedo quedarme sentado esperando a que Dios haga todo, cuando Dios ha puesto en nosotros la manera de hacer las cosas y ya Él las bendice, ¿verdad? Él se encarga de hacer lo que a nosotros nos parece imposible. Él se encarga de hacerlo. Así es. Y fíjate, pues todo mundo decimos, ayúdate que yo te ayudaré. Se nos hace muy fácil decirlo, pero no lo aplicamos. A veces ni siquiera sabemos el significado de estas palabras. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cómo? Pues así, como hemos estado platicando ahorita, Dios nos va a ayudar, pero siempre y cuando nosotros pongamos esa parte que nos toca hacer. A Él que le toca, bueno, pues Él nos da la vida, nos da un cuerpo que podemos utilizar para hacer el bien, nos da nuestro corazón, nos da nuestro cerebro también para usarlo, para tener buenos pensamientos, para meter información positiva a ese cerebro y compartirla también con la gente que lo necesita, ¿no? Sí, fíjate, Gaby, perdón que te interrumpa, no. Pero ¿cómo a veces nosotros perdemos de vista esto? Nosotros decimos, Dios está en el corazón del hombre, pero fíjate, la palabra de Dios dice, por ejemplo, hablando tú
tú me estás hablando de pensamientos positivos y todo esto. Sí. Y dice la misma palabra de Dios, dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Entonces, Claro. también en la mente nosotros podemos desarrollar ciertas actitudes que nos van a llevar a mejores acciones y que vayan a ser mejores para nuestra vida, va a tener mejores resultados en nuestra vida. Entonces, en la mente, en el corazón y con todo el alma, como dicen los mandamientos. Claro, así es. Entonces, jamás perder la fe, pero primeramente, pues hacernos de la fe, porque, bueno, decimos, yo no pierdo la fe, pero si tenemos problemas, ya no tenemos fe. No, la fe tiene que estar siempre. ¿Y cómo nosotros podemos decirle a nuestros hijos, Sergio, que tengan fe? ¿Cómo podemos nosotros hacer que ellos tengan firme su fe para que el día que tengan problemas, porque bueno, siempre los va a haber, pues ellos puedan ser fuertes, ¿no? Así y confiar en que esos problemas se van a solucionar. Así es. Fíjate, Gaby, si nosotros estamos diciendo que la fe, o más bien la palabra de Dios dice que la fe es estar convencidos de una realidad que no vemos, es como cuando tenemos un problema y no vemos la solución. Sí. No vemos la solución, pero la anhelamos. Entonces, si decimos que la fe es tener la convicción de recibir lo que se espera y lo que no vemos, pues entonces esta fe, ¿cómo la vamos a obtener o cómo vamos a obtener esta convicción? ¿Cómo vamos a llegar al momento de creer esto? De poder creer en algo que ahorita no podemos ver, pero que sabemos que puede pasar o que puede recibir. Bien, dice la palabra de Dios que la fe nace del resultado de oír el mensaje. Muchos de nosotros, Gaby, y los que somos católicos y vamos a misa, o las personas que profesan otra denominación, a veces vamos, por ejemplo, vamos a misa o vamos al tema de la parroquia o algo, y nos estamos durmiendo, no ponemos atención en el mensaje. Entonces, estamos en otro lado, en ¿no? otro lado. ¿Cómo se va a cultivar nuestra fe o cómo va a crecer, a desarrollarse nuestra fe si no ponemos atención al mensaje de Dios? No solamente a una lectura o algo que escuchamos, sino poner atención al mensaje. Y el mensaje quiere decir, ¿qué te deja esto, verdad? Sí. Si yo voy y escucho el evangelio, ¿qué mensaje me deja este evangelio que escuché este día? Bien, ese mensaje es el que hace nacer y crecer la fe. Es la manera de obtener la fe. No hay otra manera bíblicamente que podamos encontrar de obtener fe, sino es por medio de escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Ok, muy bien, Sergio, pues yo espero que todas las personas que están escuchando este tema pues les esté gustando y sobre todo les esté sirviendo de verdad. Hay que animarnos, a pesar de que tengamos muchos problemas, hay que encomendarnos a nuestra alma, a Dios que está dentro de nuestro corazón y que todo se va a resolver, pero teniendo fe, esperando en que Dios va a hacer también, está trabajando en nuestras vidas, a pesar de que estemos ahorita por un momento de dolor y de sufrimiento. Vamos a ir a un corte y ahorita platicamos un poquito más acerca de lo que es la fe y no pierdas la fe.